Buenas noches, Dios te bendiga y le damos gracias a Dios en esta preciosa noche por un día más de vida y un día más que podemos compartir su palabra. Mi nombre es Gustavo, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración, ubicado aquí en la REA 98 entre Las Heras y esto es Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Así que te vuelvo a saludar. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos de Casa Restauración, aquellos que no pertenecen a este ministerio, aquellos que están mirando por primera vez, a los amigos, a la familia, ¿sí? Saludarte en esta noche, desearte lo mejor, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquitito de fe, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de lo que estamos necesitando, ¿sí? Yo vengo escuchando, muchos dicen lo que necesitamos en este momento. Yo necesité fe desde que conozco al Señor. Es algo que va más allá de los tiempos, de las temporadas, de los momentos. Es algo que tenemos que tener, ¿sí? Esa fe, ¿sí? Esa convicción, esa certeza, esa seguridad. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es fe. Vamos a hablar de personajes de fe, ¿sí? Varones de fe de la Biblia, y qué es lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo, ¿sí? No digo este tiempo por lo que estamos pasando, sino por ponerle algo cronológico, por este momento. Tenemos que tener esa fe, esa convicción, esa certeza, ¿sí? En Dios. Así que vamos a leer un texto muy conocido que habla de la fe, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a volver a recordar. Bendiciones, hermanos, y vamos a leer Hebreos 11. Sí, Hebreos 11, vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Y dice así: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora vamos al versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de lo que se busca. ¡Wow! Qué hermoso texto, ¿no? Sí, es un texto muy conocido, pero es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tal vez vos estás mirando del otro lado y decís, esto yo ya lo sé, ¿sí? Pero bueno, o sea, está bueno que el Señor también nos haga recordar, ¿sí? Todos pasamos por diferentes momentos, diferentes situaciones, y yo esta semana necesité una palabra de fe, ¿sí? Una palabra de fe. Si hay volverse a levantar, porque a veces pasa que uno se distrae por ciertas situaciones, circunstancias, ¿sí? Pero ahí donde uno tiene que volver a levantarse, ¿sí? Volver a creer en eso que no vemos, ¿sí? Porque a veces las circunstancias, las situaciones, los problemas que pasan en nuestra familia, en nuestro entorno, todo lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? Hace que por ahí flaqueemos un poco en la fe, porque es como que el problema, ¿sí? Es como pareciera que es más grande que Dios, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que volver otra vez a esa fe, ¿no? A ese lugar, a ese momento que uno, a ese primer amor, ¿no? A ese primer amor. Yo siempre me río cuando conocí al Señor y empecé a escuchar que decían, esto se cree, esto no es por vista, no hace falta ver para creer. Dije, chao, esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía, dije. No me hace falta ver para creer. Dije, este es mi lugar. Este es mi lugar en el mundo. Y nada, esto es un chiste para entendidos. Pero bueno, ahí me aferré a esta fe. ¿Sí? Desde el principio que conocí al Señor, llegué totalmente golpeado,
totalmente arruinado, sin mal espiritualmente, y el Señor empezó a restaurarme, ¿sí? Puse mi fe en eso que no se ve, ¿sí? En eso que no se ve, en eso que... Porque hay muchas clases de fe, ¿sí? Antes de conocer a Jesús, yo necesitaba ver para creer, necesitaba tener una estatua, necesitaba tener algo visible para creer, ¿sí? Porque decía, ahí está, ¿sí? Y al verlo me sentía seguro, ¿sí? No sé si te ha pasado, o tener un crucifijo, ¿sí? Con Cristo ahí crucificado, y uno lo tocaba y uno se sentía seguro, ¿no? Pero bueno, cuando entendí que no era así, porque la palabra dice, ¿sí? La palabra dice que no es así. Entonces, yo no necesito ver para creer, ¿sí? No necesito ver, yo necesito tener la seguridad, ¿sí? La seguridad que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es fiel, ¿sí? Y ahí todo es distinto, ahí todo es distinto, ¿sí? Por eso nos tratan de locos, ¿sí? Porque nosotros creemos en un Dios que no lo vemos, hablamos con un Dios que no lo vemos, ¿sí? Creemos en Cristo sin haberlo visto, creemos en Jesús sin haber caminado con Él, y creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? Creemos en el Espíritu Santo, lo llamamos nuestro amigo, lo llamamos nuestro pronto auxilio, nuestro consolador, y no lo vemos, pero es ese trino Dios, el trino Dios, esa persona perfecta con la que nosotros estamos constantemente, ¿no? Y creer que a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí es donde está la locura de nosotros, ¿no? Que creer que con la palabra fuimos creados, ¿sí? Con la palabra Dios nos creó. Por eso es maravilloso aferrarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Pero tenemos que tener fe, ¿sí? Y accionar en la fe, porque yo puedo decir, yo creo y yo tengo fe que el Señor me va a dar un trabajo, pero si yo no me muevo, si yo no voy a buscar un trabajo así, no va a ocurrir. Yo tengo que accionar, ¿sí? Tengo que tener fe en Dios, pero luego accionar, seguir caminando, seguir transitando de su mano, ¿sí? Yo tengo declarado científicamente esta enfermedad en los ojos que se llama retinopatía, ¿sí? Ceguera nocturna vulgarmente, ¿sí? Los médicos dicen que yo me voy a quedar ciego totalmente, ¿sí? Hoy veo muy poquito, solo del ojo izquierdo veo sombras, pero a mí me mantiene de pie la fe, ¿sí? Me mantiene en pie la fe. Yo sé, tengo la certeza y la confianza que Dios, en un abrir y cerrar de ojo, puede ocurrir el milagro, ¿sí? Puede ocurrir el milagro. Y yo me mantengo en esa fe, me mantengo en esa creencia. Yo creo que eso puede ocurrir, y eso es lo que a mí me da esa seguridad y esa fuerza, ¿sí? Creer, tener esa fe y seguir transitando, ¿sí? Seguir transitando aunque yo no lo vea, ¿sí? Aunque yo no lo vea. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy vamos a ver personajes bíblicos, ¿sí? Personajes que ellos dieron todo, ellos confiaron en Dios totalmente, ¿sí? Totalmente, pero ellos no vieron la tierra prometida, ¿sí? A veces eso también puede ocurrir, ¿sí? Por eso no nos tiene que hacer bajar los brazos, ¿sí? Eso no nos tiene que hacer bajar los brazos, porque todo está en la voluntad de Dios, ¿sí? Lo más importante es que vos y yo nos aferremos a las promesas de Dios, que tiene que ver con una vida eterna, con el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y pasar toda una eternidad con Él, ¿sí? Esa tierra prometida, ese lugar donde Jesús fue a preparar. Ahí tenemos que aferrarnos y poner nuestra fe en eso. Lo demás es toda añadidura, ¿sí? El Señor es un Dios de los milagros, ¿sí? Puede ocurrir el milagro, pero tal vez no puede ocurrir el milagro, ¿sí? Puede ser que no. Está en su perfecta voluntad. Recordá que Pablo era un varón de fe. Sin embargo, Dios le dijo, bástate de mi gracia, ¿sí? Bástate de mi gracia, ¿sí? No, él estaba también con una dificultad en sus ojos y no ocurrió el milagro. Pero ¿qué te quiero decir con esto? No nos tenemos que aferrar a Dios por los panes y los peces. No tenemos que aferrar a Dios porque Él es Dios.
¿sí? Él es Dios. Y esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es adorar a Dios porque Él es Dios. Simplemente porque Él nos creó, ¿sí? Y eso es lo que alegra el corazón de Dios. Que nosotros no lo sigamos a Dios por algo, ¿sí? Sino que sigamos a Dios porque Él es Dios. ¡Wow! Y eso alegra y le da satisfacción al corazón de Dios, ¿sí? Que Él solo espera eso, ¿sí? Que su creación se vuelva a Él, ¿sí? Y que como hijos le adoremos a Él, ¿sí? O sea, eso es lo que espera papá. Y eso tiene que ver con la fe, ¿sí? Nosotros creemos en eso. Tenemos que tener esa convicción. Tenemos que tener esa certeza, ¿sí? Que creemos en alguien, que es una persona que no vemos, que es totalmente poderosa, ¿sí? Que es maravillosa, que es buena y que es fiel y que su voluntad es perfecta. Tenemos que aferrarnos a eso. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Vamos al versículo 11, para los que recién se conectan, estamos leyendo Hebreos 11, versículo 8, y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. ¿Dónde estaba su fe? ¿Sí? Su fe estaba en ese momento, ¿sí? En ese momento esperado, en esa promesa que Dios le hizo, ¿sí? O sea, Abraham dejó todo, ¿sí? Dejó todo por Dios. Dejó todo y se aferró a ese momento, ¿sí? A esas promesas, ¿sí? De esa tierra prometida, de esa casa prometida, ¿sí? Ese lugar donde Jesús fue a preparar para mí y para vos, ¿sí? Para mí y para vos, ¿sí? Así como Abraham tenemos que hacer nosotros hoy, en este tiempo, ¿sí? Dejar todo, ¿sí? Dejar todo y meter nuestra fe, ¿sí? Y creer en las promesas de Dios, ¿sí? Aferrarnos a esa promesa. Quiero decirte que de nosotros. Recordá que eso también le ocurrió a los discípulos cuando transitaban en la barca, ¿sí? Jesús estaba dormido y los vientos, se levantó un viento, una gran tormenta, ¿sí? Eso hizo que ellos se desenfoquen, ¿sí? De quién estaba con ellos, que se desenfoquen de las promesas de Jesús, de las promesas de Dios. Ese es el propósito del enemigo, ¿sí? Que nos trae situaciones, circunstancias, enfermedades y tantas cosas, ¿sí? Y todo lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? ¿Para qué? Para desenfocarnos de las promesas, ¿sí? Desenfocarnos de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer como hizo Abraham, ¿sí? Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y tener esa fe, tratar de imitar esa fe, mirar más allá, ¿sí? Mirar más allá. Por eso yo hoy te decía, estos personajes hoy están en la antesala, pero no llegaron a la tierra prometida, ¿sí? Pero ellos lo dejaron todo igual, ¿sí? Lo dejaron todo igual, ¿sí? Por eso te digo que a veces hay cosas que no van a ocurrir en nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces nos queremos aferrar a eso, a milagros, nos queremos aferrar a esto, aferrar a prosperidad y a tantas cosas, ¿sí? Y en definitiva el Evangelio es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, ¿sí? Lo demás es añadidura, ¿sí? Lo demás es añadidura. Entonces nosotros enfocarnos en ese momento, después dejar que el Señor desde el momento que lo conocemos hasta que venga Jesús una vez más, dejar que Él vaya tratando con nuestras vidas y llegar preparados para esa boda, ¿no?
así como la novia se prepara en una boda normal, nosotros nos tenemos que ir preparando para ese momento cuando venga Jesús, ¿sí? Pero que nos agarre así, preparado, y que podamos dejar todo, ¿sí? Todo para cuando llegue ese momento. Amén. Y quería también recordar algo más, perdón, más abajo, ¿sí? Podemos llegar a leer también la historia de Moisés, ¿sí? Ahí habla de Moisés, de José. Moisés también dejó todo. Moisés dejó todo, ¿sí? Para seguir las promesas de Dios. Él se podía haber quedado tranquilamente en el palacio, tenía todos los lujos, tenía todos los placeres, y tenía todo, tenía exactamente todo. Pero él decidió, no, él decidió seguir las promesas de su pueblo, las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, ¿sí? Cuando Dios le prometió y Dios le dijo que él iba a ser el libertador, él tomó la decisión de seguir a Dios, ¿sí? Él tomó esa decisión. Él tomó la decisión de aferrarse a las promesas de Dios, un varón de fe. Eso es lo que nosotros tenemos que también imitar en este tiempo difícil, en este tiempo que estamos transitando, no solamente por lo que hoy estamos pasando por esta pandemia, sino en general, porque no solo existe hoy esto que está ocurriendo, el COVID-19, sino hay tantas cosas, ¿sí? Saquemos esto, pero puede ser otra enfermedad, puede ser un problema financiero, puede ser un problema de divorcio, puede ser una soledad, puede ser tantas cosas que nos pueden ocurrir, pero ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios, ¿sí? En ese momento tan hermoso, en ese momento tan precioso que Dios nos prometió, y esperarlo, ¿sí? Y esperar ese momento, ¿sí? Así que lo mismo pasó con José, ¿sí? Lo de José fue algo maravilloso, ¿no? Porque él dejó escrito, ¿sí? Que sus huesos los lleven a la tierra prometida, ¿sí? Qué tremendo el varón de fe, porque ya sabía él sin ver que eso iba a ocurrir, que eso iba a suceder. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que poder llevarlo a nuestras vidas, ¿sí? Que aunque hoy no veamos, ¿sí? Tal vez estás pasando por un momento que no ves respuesta, decís, wow, pero no hay salida, no está ocurriendo lo que yo necesito, no está pasando, tal vez, uy, pero no está ocurriendo la promesa que Dios me hizo, ¿sí? Esperá, porque esto se trata de fe, ¿sí? Se trata de fe. Agárrate de esta palabra, lo que pasó con José, ¿sí? José, él dejó dicho, lleven mis huesos a la tierra prometida. Él creyó en lo que iba a suceder, y nos tenemos que aferrar a eso, a las promesas de Dios. Así que vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues sí, hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow, anhelaban algo mejor. Anhelaban, ¿qué dice? Léelo otra vez desde anhelaban, por favor. Desde anhelaban. Sí. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Sí? Que tomemos esa palabra de parte de Dios, y que ellos anhelaban algo más, lo celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, ¿sí? Aferrarnos a eso, a esa promesa, a lo que va a venir, a ese momento tan maravilloso. A mí me encanta hablar de la venida y me encanta hablar de lo que va a suceder, ¿sí? Porque a veces es fácil
hablar de lo que podemos ver, ¿sí? Pero qué lindo que es hablar de lo que no vemos, ¿sí? De aquellos que están en esas promesas de Dios. Entonces, qué bueno es pensar en ese momento, ¿sí? En ese momento tan precioso, en ese momento que el Señor esté posado, ¿sí? En esas nubes y venga a buscar a su iglesia, ¿sí? Que venga a buscar a su iglesia, que venga a buscar a su novia apasionada. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es, más allá de toda circunstancia, más allá de todo lo que nos está ocurriendo, más allá de todo lo que está pasando, levantarnos en fe y prepararnos para ese momento, ¿sí? Enamorarnos más de Él, apasionarnos más de este buen Dios, ¿sí? Apasionarnos más y más, cada día que nos podamos enamorar más de Él, ¿sí? Así como una novia se apasiona, una novia se prepara para ese momento tan importante. Entonces que en este tiempo podamos volcar nuestro corazón a papá, volcar nuestro corazón sinceramente a este buen Dios, así como hicieron estos varones. Yo elegí solamente 3, hablé de Abraham, de Moisés, de José, pero hay muchísimos ahí. Está muy bueno esto, volver a leerlo y poder ver todos esos personajes que más allá de todo lo que fueron transitando y les ocurrió en la vida, ellos permanecieron en fe, ¿sí? Permanecieron en su fe. Hoy hay tantas clases de fe, ¿sí? Pero la única que nos promete una vida eterna es la de Jesucristo, ¿sí? Es la de Jesucristo, es la de Jesús. Por eso tenemos que aferrarnos a esta fe maravillosa, ¿sí? A esta fe maravillosa. Aferrémonos a esta fe hermosa, preciosa, y creer en este buen Dios aunque no lo veamos, ¿sí? Aunque tal vez lo que vos estés pasando en este momento creas que sea y puede ser sumamente difícil. Puede ser sumamente difícil, estés pasando por un momento de dolor, por un momento de enfermedad, por un momento de escasez, ¿sí? Que muchas veces como que las palabras sobran, ¿no? Pero en este momento donde nosotros tenemos que ver a Dios en el problema, ver a Dios en la situación, ver a Dios en la crisis, ¿sí? Y eso trae paz a nuestro corazón, saber que Él está en el asunto, saber que Él está en la situación, ¿sí? Así que nada, que Dios te bendiga muchísimo y esta palabra pueda ser tesoro en tu corazón, ¿sí? Y si hay alguien del otro lado que nunca recibió a Jesús en tu corazón, te invito a hacer una oración de fe, ¿sí? Que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por mis pecados, y a partir de esta noche me declaro libre, mental, físico y espiritual. Y a través de esta oración declaro que se corta toda maldición generacional y genética. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 No sé si hay peticiones para orar. Creo que no. No. Vamos a estar orando, cerrando este tiempo, esta noche. Gracias por estar, ¿sí? Por todos los enfermos piden. Sí, vamos a orar por todos los que están pasando un momento de enfermedad, ¿sí? Te pido que estés acompañándome. Vamos a estar orando por mi familia. Quiero orar por mi hermano Carlos, por mi hermana Esther Casco, Carlos Casco, ¿sí? Por el pastor Daniel Javich, por mi mamá, se llama Florita, por mi sobrina Eli, por la familia Casco, ¿sí? Que estemos orando en esta noche, ¿sí? Que Dios esté poniendo su mano poderosa sobre nuestras vidas, trayendo fortaleza en esta noche, ¿sí? Su misericordia sobre cada uno de nosotros y sobre todo los que están pasando un momento de enfermedad, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hoy oramos con fe, Señor.
Oramos, Señor, sabiendo que tú estás en el asunto, Señor. Señor. Creemos, papá, en ti. Y aplicamos tu llaga, Señor, sobre aquel que está enfermo, sobre toda enfermedad, Señor. Declaramos que retrocede ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que la sangre de Jesús ahora empieza a tocar ahora. Sí, Señor. La sangre de Jesús empieza a tocar ahora. La sangre de Jesús empieza a tocar ahora. Señor, Toda en el enfermedad nombre de declaramos que retrocede en el nombre de Jesús. Toda enfermedad retrocede ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todo enfermo ahora es sano. En el nombre de Jesús declaramos la llaga de Cristo sobre toda enfermedad, sobre todo los que están enfermos. Declaramos sanidad. Sanidad, declaramos fortaleza, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Padre, pongo mi familia delante de tu presencia, papito querido. Te pido que extiendas, Señor, tu mano poderosa, papá. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Extiende tu mano de amor, papito querido. Y toca ahora, Señor. Toca ahora, Señor. Toca mi vida, toca la vida de cada uno de los que están del otro lado, papá, en el nombre de Jesús. Toca la vida de mi hermana Esther, toca la vida del pastor Daniel. Toca en el nombre de Jesús la vida de mi hermano Carlos, la vida de mi madre, en el nombre de Jesús. A través de este tiempo de oración declaramos sanidad, Señor. Nos unimos, todos los que estamos conectados en este momento, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aguijón ahora en el nombre de Jesús y nos declaramos libres en el nombre de Jesús para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar. Dios te bendiga mucho. Que tengas un buen descanso. Recordá que mañana, 10 de la mañana, hay palabra de Dios. Está nuestro hermano Hugo Pérez y a las 18 horas el pastor Daniel Hadech. Bendiciones.